A falta de moneda, dos memorias. Bro, préstame la cámara un pronto. Ya, ¿por qué esta vaina no enfoca? Ah, sí, enfoca. ¿Con una sola hoja tú lo vas a hacer? No, con varias hojas. Bro. Eso no se ve fácil. Pero ¿y tú crees que tú vas a tener tiempo para grabar todo eso? No, pues se voy a grabar alguna escena. No, o sea, no lo voy a comprar full time porque algo me dice como que eso se va a tomar mucho tiempo. Lo primero que yo tengo que hacer es la forma de la cara. O sea, dibujarla. No, más bien formarla. Este es un digital, es un engaño. Sí. Eso debió ser óptico, no digital, Eso porque es pierde digital. calidad. De buen tramano. Está porque en un futuro van a hacer cámara con ¿cómo se llama? Diablo. Con zoom de Telescópica. 150x. En el futuro van a hacer bolas que van a filmar. ¿Cómo que? Ah, sí, y que flotan. Es que flotan. Sí. y que tú vas a ver por la bola. El diablo. Pero como yo lo voy a ver. ¿Eh? Va a estar implantado en mi En cerebro. tu cerebro, sí. Lo hace un poquito difícil, pero no te sienta mal. No me gusta mucho eso. ¿No? ¿Y cómo yo saco los videos? ¿Los videos de la bola? Sí. Ah, fácil, con wifi. Papá, pero ¿qué es lo que tú estás inventando? Estoy mirando cuál es la física de la cuántica del radio de la gravedad anónima Papá, del ser humano. Papá, tú estás viendo cuál es la aerodinámica de una hoja en blanco. Estoy chequeando cuál es la aerodinámica de la hoja de la cuadra, de la blanca. Oh, mira, yo estoy viendo algo que no se está viendo. Mira. Mira con esto, mira la orilla de la hoja que se mueve. El borde, la orilla de la hoja se mueve. Oh, sí. Así como... no sé qué diablo. Bueno. No, déjame ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuadrar el borde de la máscara. Si hago el borde de la máscara, ya yo continúo y hago todo. Esa tijera es marca Acme. Ese es Acme. Acme Reira. Es una ega ancestral. Mira que chulo, esta cámara no se calienta. ¿Tú sabes qué sería chulo? Una máscara del tamaño de una cama. Diablo. Eso me entendí. Eso, qué rol. Y si tú la volteas boca abajo, la puedes usar como yate, como yola. Ah, no, que te apague los ojos. Eso puede ser un trabajo, gente que haga máscara y la vendan. Sí. Eso gente vive de eso. Es que se llevates. You back. O sea, como yo me siento ahora, como si fuera un programa infantil. Que Sí. tal de que ahora vamos a tomar la tijera para cortar una tirita. Repitan conmigo. ¡Tirita! Pero con permiso de su padre pueden manipular una tijera. Y los carajitos matando y deshaciendo gente. Pero ¿verdad? Con cuchillo en la mano. Los carajitos los niños cortan con navaja. Y formando bandas de carajitos con tijeras. Esto funciona. Con paciencia
y con amor todo se consigue. Bienaventurados los que... Papá, pero tú puedes crear gente. Papá, yo creo gente, papá. Yo la hago la gente. Papá, pero tú eres como si fuera un dios. Papá, no, papá, no. No, papá, yo soy un hombre humilde. Oye, Papá, yo he creado gente a todo el mundazo lo he creado yo. Papá, cuidado si tú eres Prometeo. No, no, papá, como yo no prometo nada, papá. Yo cumplo todo lo que digo. Abierto así. Hay que meter miedo, sí, sí. Está casi, bro. Bro, está muy épica. Lo que estoy pensando yo con un rayo esa amarilla. Sigue al ciego, 3 velas, una para la madre, una para mí y otra para ella. Aunque mis actos contradicen mis palabras, realmente la amaba. Era tan pequeña que encontrarla mientras jugábamos el escondido no era tarea fácil, porque podía estar en cualquier lugar de la casa. Nunca fue mi intención traerla a este mundo. Me apena decirlo, pero estoy siendo honesto. Aquella lluviosa mañana desperté y la mitad de mi cama estaba vacía. Mi esposa nos había abandonado. Aún no comprendo del todo qué pudo haber sucedido. La noche anterior ella estaba tan feliz. Hacía tiempo que no la veía de ese modo, que no quise preguntarle el motivo de su felicidad. He pasado mucho tiempo pensando en eso. Quizás la noche anterior ella estaba así porque sabía que ya no iba a estar conmigo. Nunca he sido perfecto, pero ella nunca comprendió la importancia de aquel libro. Te está haciendo daño ese libro. Te estoy perdiendo poco a poco. Esas palabras de ella aún las tengo tatuadas en mi mente. Pero ¿cómo olvidar algo que ha estado conmigo prácticamente toda la vida? Desde que soy muy pequeño llegó ese libro rojo a mi vida. Era muy niño, pero aún lo recuerdo muy bien. Esa madrugada, mi madre había salido a buscar a mi bisabuelo, que por alguna razón escapó durante la noche. Mi hermana mayor quiso salir a buscarlos, pero no se atrevió por lo oscuro que estaba todo allá afuera. Hacía mucho viento y recuerdo cómo los árboles se mecían de un lado a otro. Mi hermana seguía parada en el umbral de la puerta, como si estuviese sacando coraje de donde no tenía. Pero la noche en el campo es muy diferente. Yo seguía arropado completamente con la sábana de mi cama, mirando a mi hermana a través de un pequeño agujero. Pero algo sucedió esa noche.
alguien entró a la casa. Una sombra con la silueta de un gran hombre entró por la puerta de nuestra humilde casa. Vi con mis propios ojos cómo vino de la oscuridad de la noche y atravesó a Cecilia, que aún estaba parada en el medio de la puerta. Esa sombra movía lo que parecía ser su cabeza, como si estuviese buscando algo, hasta que se detuvo y unos ojos rojos carmesí se dibujaron en su cara y clavó su mirada en mí. Sentí como un golpe en el pecho y perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en otra habitación con un libro rojo en la mano, mientras mi hermana me estaba sacudiendo. Desde aquel momento no volví a saber del libro, hasta que lo volví a encontrar después que estuve casado. El contenido del libro no es apto para todo el mundo. Lo que allí se lee es sabiduría ancestral, conocimiento que se ha perdido a través de los años. Mi esposa lo veía como una tontería, pero yo sabía que tenía en mis manos algo grande. Adentrarme en ese libro me consumió, pero me estaba guiando hacia mi destino. La grandeza requiere sacrificios. Aunque ellas ya no están conmigo, sé que todo habrá valido la pena. Es tan pequeña que puede estar en cualquier lugar de la casa. Señor, te pido me concedas tu perdón. Bro, préstame la cámara pronto.